Buenos días. Buenos días, hermanos, hermanas. ¿Cómo lo han pasado? ¿Bien o muy bien? Muy bien. Qué bueno. Vamos a saludarnos uno a otro, al lado, delante y detrás, con amor, con corazón, con cariño. Hoy es el día del Señor, estamos aquí juntos en la presencia de nuestro Señor, nuestro Padre misericordioso. Hoy nosotros estamos aquí juntos para alabar a nuestro Señor y adorarlo con todo nuestro corazón, por lo que Él nos ha dado gran bendición y muchos beneficios y muchas bendiciones. Tenemos gran razón de alabar a nuestro Señor y servirlo, ¿no? Bueno, antes que nada, vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Padre, nuestro Dios santo y misericordioso, te alabamos con todo nuestro corazón. Te agradecemos mucho, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros y tú nos has dado tu gracia abundante y tu amor infinito. Señor, gracias por tu gran amor y tu bendición tan grande. Señor, que nos amas. Nosotros también te amamos. Queremos servirte y agradarte. En este mundo no hay un lugar de seguridad. No podemos descansar en este mundo. Solo en ti, Señor, podemos descansar y encontrar la paz y la libertad y el gozo verdadero, Señor. Por eso vinimos a ti. Señor, ten misericordia de nosotros, porque somos débiles. Sin ti no somos nada. No podemos vivir ni un día sin ti, Señor. Tú eres todo de nosotros. Tú seas glorificado y alabado, exaltado entre nosotros. Señor, nosotros queremos compartir tu salvación maravillosa y tu amor milagroso con nuestros seres queridos. Nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza solo en ti, Señor. Cuando tú vengas, queremos verte, Señor, en gloria, sin vergüenza. Cambia nuestra actitud, nuestra vida. Limpia nuestro corazón. Renueva nuestra vida, Señor. Queremos ser tus buenos siervos, tus hijos fieles y tus buenos testigos, Señor. Cuida a los hermanos, hermanas que tienen dificultades y están sufriendo con dificultad y angustia. Cuídalos, consuélalos, anímalos, Señor. Guarda a todos hermanos, hermanas, de todo mal, de toda tentación del mundo. Encomendamos todo en tu poderosa mano. Con tu palabra, llena nuestro corazón y con tu amor, Señor. Encomendamos todo en el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar el libro
Cantar de Cantares. El libro Cantar de Cantares, capítulo 6, versículo 10. El libro Cantar de Cantares. El libro Cantar de Cantares, capítulo 6, versículo 10. ¿Saben dónde está el libro de Cantar de Cantares? Algo no dice. Sí. Está en... Alguno dice, ¿dónde está Cantar de Cantares? Alguno dice, en álbum de canciones. ¿Ya saben dónde está el libro Cantar de Cantares? Después del libro Eclesiastes, hay Cantar de Cantares. Libro, Proverbios, luego sigue Eclesiastes, luego sigue Cantar de Cantares. Son 3 libros, son de Salomón. Salomón escribió, ¿sí? Bueno, ya lo tienen, ¿sí? Vamos a leer juntos, despacio, versículo 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Como saben ustedes, el libro Cantar de Cantares es el libro escrito por el rey Salomón, el rey más sabio que todos. Él canta y alaba sobre el amor hermoso. Él tuvo una mujer amada. ¿Saben? Salomón, a quien amó, y habla de su amor con ella. ¿Quién será? La mujer sulamita, ¿sí? Entonces, el libro Cantar de Cantares habla de amor, la relación como esposo y esposa, amor de un matrimonio, amor de Salomón y la mujer sulamita. Amor de un matrimonio, ¿sí? Entre el esposo y la esposa. Salomón es sombra de Jesucristo y la mujer sulamita es sombra de su iglesia, los santos, los salvos, ¿sí? Por eso el libro Cantar de Cantares es un libro muy hermoso, pero no es una canción mundana. No habla el amor mundano o amor humano, sino amor de Cristo y de su esposa, ¿sí? Por eso es historia de nosotros también. Hoy vamos a aprender también con el título, con el tema de Abigail y Mical. ¿Ustedes conocen a 2 mujeres de David? ¿Conocen? ¿No? ¿Por qué no conocen? Han escuchado, ¿verdad? Abigail y Mical.
Abigail era una buena esposa de David, Mical no. Entonces, comparemos y vamos a aprender con un gran aprendizaje con el tema de hoy. Nosotros somos como esposas de Cristo. Cada uno de nosotros nos consideremos que un salvo es esposa de Cristo. Nosotros, un salvo es un miembro de la iglesia que es esposa de Cristo. Por eso, cada un salvo puede pensar que Cristo es mi Señor, mi Salvador y mi esposo. Mi esposo, así, ¿no? Físicamente, un hermano salvo es hombre, no puede tener esposa, pero espiritualmente es esposa de Cristo. ¿Me explico bien? Físicamente somos diferentes, hombres y mujeres, pero espiritualmente somos iguales. En Cristo, nosotros, los salvos, son hijos de Dios, son esposa de Cristo. Entonces, entre los salvos, cristianos salvos, pueden ser como la buena esposa, como Abigail, puede ser mala esposa, como Mical. ¿Sí? Nosotros vamos a reflexionar y revisar nuestra vida y de nosotros mismos. Vamos a probar quién soy yo realmente ante nuestro Señor, nuestro esposo fiel. Yo soy una esposa fiel y buena o mala e infiel. Podemos probarnos, ¿sí? Bueno, aquí el texto principal de hoy nos enseña la esposa buena y fiel, la esposa de Cristo, que es la iglesia, debe ser así, ¿sí? Como la forma de ser la iglesia verdadera de Cristo, esposa de Cristo, debe ser así, ¿sí? Hay 4 requisitos, ¿sí? Y hoy vamos a aprender con eso. Primero, aquí dice, versículo 10, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Está hablando sobre la esposa verdadera de Cristo. Está hablando literalmente de la mujer sulamita, quien era esposa amada y fiel de Salomón. Esta mujer es sombra de la iglesia, ¿sí? Por eso, Salomón está alabando a ella. Esta se muestra como el alba. Primero, la iglesia debe ser como el alba. Un cristiano salvo debe ser como el alba. El alba, conocen el alba, ¿no? ¿Qué es el alba? Amanecer. Todavía no salió el sol, pero nos avisa, ¿no? Nos hace saber que ya llegó nuevo día. Ya llegó nuevo día. Ya la oscuridad
tiniebla ya pasó, ya vino nuevo día, ya viene el sol. Así nos hace saber. La iglesia debe ser primero como el alba. El alba que se muestra, se distingue, se destaca, se nota. ¡Wow! Ya pasó la noche, la oscuridad, la tiniebla, ya pasó, ya llegó el nuevo día. El alba nos hace saber que ya pasó la noche, la tiniebla, oscuridad. Y ya llegó nuevo día, ya amaneció. Y ya viene el sol. Así nos avisa, ¿no? La iglesia debe ser como el alba, ¿sí? Ya viene nuestro Señor, ¿sí? Si nosotros estamos en oscuridad, estamos sufriendo, estamos en la noche. Cuando un cristiano está sufriendo, está en angustia, pasa muy difícilmente, con dificultad, con angustia, sufriendo, aguantando. Está en medio de la noche, ¿sí? No se ve la salida, no tiene esperanza ver la luz, pero si pasa la luz. Ciertamente, si pasa la noche y viene nuevo día. Viene el día, ¿verdad? Entre nosotros, hermanos, hermanas, hay algunos hermanos, hermanas, que están pasando en la noche, están pasando con tiniebla, con oscuridad, con dificultad, con angustia. No se preocupe, no se preocupe. No estén ustedes tan desesperados, angustiados, desilusionados. No estén desanimados. Tengan la esperanza. Aguanten un poquito más, porque ya viene el día. El alba nos avisa. Ya, basta. Tu sufrimiento, tu angustia ya se acabará. Señor te escuchará. Señor te salvará, te librará de ese sufrimiento y angustia. Un cristiano es como el alba. Un cristiano vive muy bien y aguanta bien. Nunca deja esperanza, nunca deja la fe. Aunque está en tribulación, está en enfermedad, está en pobreza, está en angustia, pero nunca él deja la esperanza. Nunca está desanimado porque tiene la fe firme, tiene esperanza y aguanta. Y supera la dificultad, aunque está en angustia, está con enfermedad, está sufriendo mucho, pero se ríe, porque tiene esperanza, tiene la fe y supera bien. Al final, Dios lo sacó de esa situación tan difícil y mostrando el poder de Dios y fidelidad del Señor. El Señor es fiel, es bueno. Así, un cristiano vence
toda dificultad, vence a los enemigos, es como el alma. Si otros hermanos que miran a este hermano que tiene la fe, está bien firme, testificando a nuestro Señor y supera toda dificultad con fe y riéndose, aunque su situación es muy complicada y difícil, muy triste, pero nunca deja la fe ni abandone la esperanza. Con fe y esperanza, él supera, riéndose. Así, ese hermano es como el alma. Al verlo, nosotros podemos ser bien animados y consolados, ¿sí o no? A veces, nosotros, cuando visitamos a un hermano que está pasando en una situación muy difícil, si yo fuera él, yo no podría vivir así, pero él aguanta bien. Él no deja la fe. Y nos anima. Nosotros visitamos a él para consolarlo, para animarlo. Pero él mismo nos consuela, nos anima. A veces podemos ver a un hermano fiel, ¿verdad? A una hermana está muy enferma, pero nosotros queremos consolarla, animarla, pero ella misma nos consuela, nos dice, no se preocupen, hermano, estoy bien, estoy muy agradecida con Dios. Sí, claro, por mi enfermedad, estoy sufriendo, a veces poco desanimada, pero yo nunca dejo la fe. Mi Señor me sanará. Si no me sane mi Señor, yo no me quejo, yo lo acepto, porque es la voluntad del Señor. Yo amo al Señor. En mi enfermedad, yo me sentí más gozosa y más agradecida por lo que el Señor me ha dado. Yo puedo sentir más su gracia, su amor con dificultad. En mi enfermedad, yo aprendí más, hermano, no se preocupen por mí. Así, esa hermana nos consuela, nos anima, ¿sí o no? Hay cristiano salvo, que es como el alma. Es buen testigo de Cristo, ¿no? Vamos a buscar el libro 1 Samuel, capítulo 25. El libro 1 Samuel, capítulo 25. El libro 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. ¿Lo encontraron? Leamos juntos. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Aquí hay un matrimonio. El esposo es Nabal. Su nombre Nabal significa es necio. ¿Por qué?
sus padres le pusieron nombre Nabal. Nombre tiene mal significado, ¿no? Es necio. Necio. Pero su esposa se llamaba Abigail. Aquí hay hermanas que tienen nombre Abigail, ¿no? Abigail significa la fuente de gozo. Buen nombre, ¿no? Tiene buen significado, ¿no? Hermana Abigail, ¿dónde está? ¿Está abajo? Ahí está. ¿Sabe significado de su nombre? ¿Sí? Nombre Abigail significa la fuente o el origen del gozo. Qué bueno, ¿no? La fuente de gozo. Esposa hermosa de apariencia, también muy inteligente, muy sabia. Buena esposa, pero su esposo era malo y necio. No conviene, ¿verdad? Al final, Dios castigó a él por sus hechos malos. Dios lo mató. Nabal se murió. Luego, Abigail se hizo esposa de David. Sí. Aquí hay una esposa de David, Abigail. Hay otra, Mical, hija de Saúl. Primero nosotros vamos a pensar que ser esposa de David. ¿David quién era? Rey de Israel. David era sombra de quién? De Cristo. David conquistó todos los enemigos. David era un hombre de fe. Él venció a todos los enemigos y tuvo gran victoria y gloria. Se hizo el gran rey de reyes. Era sombra de Cristo. Por eso Él es el representante de los cristianos que vence por la fe. David venció a todos los enemigos por la fe y tuvo gran victoria y gloria. Él era sombra de Cristo. Abigail se hizo esposa de David. Pero realmente ella tuvo esposo, ¿verdad? ¿Una mujer casada puede ser esposa de David? Era imposible, ¿no? Si no hubiera muerto su esposo Nabal, ¿hubiera sido esposa de David? Sí, David chiquita sí puede, pero no vale eso. Después que Dios mató a Nabal, ya su esposo ya murió. Así ella está libre, ¿no? ¿Puede ser esposa de David o no? Ya sí. ¿Eso qué significa eso, hermanos? ¿Qué nos enseña lo que sucedió a Abigail? Nosotros éramos como Abigail. ¿Qué? Éramos pecadores, enemigos de Dios. No éramos dignos de ser esposa de Cristo por nuestro pecado. Y nosotros tuvimos otro esposo, Satanás.
el mundo y la ley. Pero por la gracia de Dios, Abigail se hizo esposa de David. Antes era imposible. Ella misma no pudo ser esposa de David, del rey. Ella no era digna de ser esposa. ¿Por qué? Era mujer casada. Tuvo otro esposo. Por eso no pudo ser esposa de David. Pero por gracia de Dios, Dios le hizo ser esposa de David. ¿Sí o no? Sí. Nosotros también. Dios nos buscó. Tuvo gran misericordia de nosotros. ¿Sí? Y nos libró del pecado, del juicio y del infierno de la ley. Vamos a buscar Romanos, capítulo 7. El libro Romanos. Capítulo 7, versículo 1 al 4. El libro Romanos, capítulo 7, versículo 1 al 4. Leamos juntos. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué dice apóstol Pablo? Nosotros antes tuvimos marido. ¿Quién era? La ley. Aquí dice la ley. ¿Sí? La ley, nuestro esposo. ¡Qué miedoso! ¿Sí? Por la ley nosotros éramos esclavos. Éramos esclavos de Satanás, esclavos de deseo carnal. Éramos esclavos miserables. Por la ley, nosotros debemos ser juzgados y merecíamos ir al infierno, ¿sí o no? Tuvimos un marido muy malo, muy temeroso. Debemos cumplir toda la ley, sí, para entrar al cielo. Pero no podemos, porque somos débiles, somos impotentes. Pero tuvimos un marido muy estricto, muy estricto. Pero ¿quién nos libró de ese marido malo? Cristo. Cristo cargó todo nuestro pecado. Él hizo toda justicia en lugar de nosotros y nos libró de la ley. Antes estábamos bajo ¿qué? La ley, bajo la ley. ¿Por qué? Tuvimos marido de rey. Por eso éramos esclavos miserables. Estábamos casados, ¿no? ¿Con quién? Con la ley, con el marido, como Nabal, muy malo, necio.
Así nosotros estuvimos muy miserables, tristes. Pero nuestro Señor cargó todos nuestros pecados y murió. Nos libró de esa ley. Ya marido, ya murió, como Nabal murió, ¿no? Entonces, Abigail ya está libre de la ley de marido o no. Si su marido está vivo, no puede casarse con otro. Si se casa con David, ella adúltera, no vale, ¿verdad? Pero Dios mató a su marido Nabal. Por eso su marido ya murió. Por eso Abigail está libre de esa ley y se casó con David. Así, Señor nos libró de la ley y nosotros ya ahora nos casamos con Cristo. Nuestro marido es, ¿quién es? Cristo. Es Cristo. Antes, ¿quién era? La ley. Ahora, nuestro marido perfecto, guapo y hermosísimo, ¿quién es? Cristo. Cristo. ¿Ustedes tienen marido bueno? ¿Fiel? Sí, así es. Entonces, Abigail era sombra de nosotros. ¿Explico bien? Lo que se hizo esposa de David, Abigail, era pura gracia de Dios. Abigail, ella misma no pudo hacer nada para ser esposa de David, ¿sí o no? ¿Verdad? No era digna de ser esposa de David, pero por la gracia de Dios se hizo esposa de David. Hay otra esposa, vamos a buscar. Primera Samuel, el libro Primero Samuel, capítulo 18. Primero Samuel. El libro Primero Samuel, capítulo 18, versículo 26 y 27. Primero Samuel, capítulo 18, versículo 26 y 27. Leamos juntos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno de ley, y antes que el plazo se cumpliese, y se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. ¿Qué le pasó a David? El rey Saúl quiso matar a David. Por eso él pensó que si David quiere ser mi yerno, quiere casarse con mi hija Mical, debe irse a la batalla, debe pelearse contra filisteos, traer 200 filisteos muertos. Hay que matarlo y traer. David, para ser yerno de Saúl, él se peleó contra filisteos y los mató y trajo. $200 filisteos muertos. El plan de rey Saúl fue el gran fracaso, ¿no? Por la ayuda de Dios, David
mató a los filisteos. Así, él se hizo yerno de rey Saúl. Él se casó ¿con quién? Con su hija Mical. Mical también se hizo esposa de David, ¿no? Pero se hizo esposa con alguna manera correcta o incorrecta. Incorrecta, ¿verdad? Bueno, Mical también se hizo esposa de David. Sí, primero ella se hizo esposa de David, luego Saúl quiso matar a David y persiguiéndolo, David empezó a huir de él y se encontró a Abigail. Así, cuando David huyó de Saúl, su esposa Mical, ¿qué debe hacer? Esposa, ¿con quién debe estar? ¿Con quién debe vivir? ¿Cómo? Aguja e hilo. Aguja, hilo debe estar juntos o no. Es pareja. ¿Qué es el matrimonio? Esposo y esposa deben estar juntos, deben vivir juntos. Es matrimonio. Entre nosotros hay un matrimonio. Esposo y esposa no viven juntos, separados. ¿Es normal? No es normal. No es normal. Aunque esposo guapo, feo, esposo rico, pobre, bueno o malo, esposa debe estar con él. Es matrimonio. ¿Sí? Pero Mical siguió a David, estuvo con él. No, se quedó en casa de su papá. ¿Por qué? Sí, como hija de rey, vive muy bien, ¿no? En el palacio. En la casa real puede vivir, puede comer bien, vestirse bien, beber bien, muy bien todo. ¿Sí o no? Ella buscó comodidad. Ella buscó deseo carnal y rechazó a su esposo. No lo siguió. Es problema, ¿no? Esposa no buena. Lo que ella hizo, que no está con David, puede ser abandonada, ¿no? Es gran culpa. Pero Abigail, al casarse con David, siempre estuvo con él. Aunque David todavía no es rey, está en una situación muy peligrosa. Él sigue huyéndose de Saúl. Saúl sigue persiguiendo. Hay tantas dificultades, hay tantas pruebas, hay tanto peligro. Pero ella nunca se apartó, nunca abandonó a su esposo David. Nunca se apartó de él. Siempre estuvo con él. Si David va para allá, ella le siguió. Siempre siguió a David. Así. Diferente, ¿no? Nosotros como esposa de Cristo, cuando uno recibe la salvación, ya se hizo esposa de Cristo. ¿Sí? Nosotros como esposa de Cristo debemos seguir ¿a quién? Al Señor. Señor sufre, nosotros debemos sufrir. Señor es perseguido, nosotros debemos ser perseguidos. Señor trabaja, nosotros también debemos trabajar. Debemos vivir con Él, debemos convivir con Él,
No podemos apartarnos de Él. Señor, tiene hambre. Nosotros también debemos tener hambre. Debemos compartir todo con Él. ¿Sí? La iglesia está batallando en el seminario o en el retiro. Los hermanos, hermanas están trabajando, sirviendo, batallando en la batalla espiritual para salvar a un alma más si sigue trabajando muy duro. Buena esposa, ¿dónde debe estar? ¿Dónde está su esposo? ¿Dónde trabaja su esposo? ¿Dónde obra su esposo? Entonces, si hay el seminario, Señor trabaja ahí para salvar un alma. Los cristianos salvos deben estar ahí, trabajar juntos. ¿Dónde está? ¿Dónde estuvo usted en el seminario? En el retiro, todos cristianos trabajan, sirven, sufren para salvar a un alma más. Los maestros sudando y enseñando a los niños. Hermanas, hermanos, están sirviendo. Hermanas, están preparando la comida y sudando. Todos hermanos, hermanas, están en el retiro y trabajando juntos. ¿Dónde estuvo usted en el retiro? ¿Dónde estuvo? No se fue, está en casa o se fue a vacaciones. O está en casa de campana. Esposa de Cristo debe sufrir, debe trabajar, debe servir, debe estar con Él. Es una esposa fiel, buena. ¿Sí o no? Como Abigail. Si es esposa, debe ser fiel para la esposa de Cristo. Necesita un requisito muy importante. ¿Cuál es? Para esposa de Cristo, esposa de David. La fidelidad, correcto. Esposa debe tratar de ser fiel, no infiel. Mical era esposa infiel, pero Abigail era esposa muy fiel. Sí. Las dos son esposas de David, pero Abigail siguió a David. Se hizo esposa fiel. Vivió con él. Pero Mical no. Ella lo abandonó. No quiso seguir a David. No quiso sufrir. Quiso vivir bien, más cómodamente. Quiso comer bien, beber bien, sin dificultad. Así. La iglesia de Cristo, los cristianos salvos, deben sufrir con su marido Cristo, ¿sí? Con la iglesia. Es muy importante. Debe ser fiel. Primero Samuel, capítulo 19, versículo 10. Versículo 10 al 12. Leamos juntos. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Y más, Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salva tu vida esta noche, mañana serás muerto.
y descolgó Mical a David por una ventana. Y él se fue y huyó y escapó. En ese momento, cuando Saúl, el rey Saúl, quiso matar a David, envió a sus siervos para matarlo. Y Mical lo sabía. Por eso quiso salvar a él. Y David, de ese momento, escapó y huyó de Saúl. En ese momento, Mical, ¿qué debe hacer? En ese momento, Mical, ¿qué debe hacer? Debe seguir debe irse con él, ¿no? Pero lo dejó. David solo se fue. Se quedó en la casa de su papá Saúl. Creo que buscando la comodidad, ¿no? ¿Es correcto? Así es. ¿Fiel? ¿Mujer fiel? No. Vamos a buscar 1 Samuel capítulo 25. Capítulo 25. Primero Samuel capítulo 25, versículo 44. Leamos juntos. Porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de... Qué triste, ¿no? Ahora, ya pasó mucho tiempo, David solo, ¿no? David estuvo en otro lugar, seguía huyendo de Saúl, sufriendo. Estaba en peligro, estaba en hambre, estaba en enfermedad. Mical debe estar con él, ¿no? Cuidándolo, animarlo. Pero Mical se quedó en casa de su papá. Luego se casó con otro, ¿sí o no? Se casó con otro, traicionó el amor. Era mujer infiel, ¿verdad? ¿Cómo es posible? No siguió a su esposo, luego traicionó, se casó con otro. Qué triste, ¿no? Nosotros, como esposa de Cristo, debemos sufrir con él, por él. Debemos seguir al Señor. Porque Él quiere que nosotros seamos esposas fieles. Vamos a buscar 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 4. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 4, yo les leo. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. ¿Por qué? Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien no
toleráis. Aquí, ¿qué dice? Versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Somos esposa de Cristo. Esposa de Cristo debe ser pura, fiel. Dios lo quiere. Nuestro Señor, buen esposo y fiel, quiere que seamos fieles. Esposa pura, esposa fiel. ¿Sí? Abigail era esposa fiel. Nunca se apartó de David. Nunca dejó su esposo. Los cristianos, nosotros, debemos tratar de ser fieles. Aunque viene dificultad, viene persecución, viene hambre, viene cosas malas. Nosotros no debemos traicionar a Cristo. No debemos ser esposa infiel. Es muy importante, ¿no? ¿Hasta qué límite debemos tratar de ser fieles? Hasta la muerte. En Corea hay buena tradición para las mujeres, ¿sí? Para esposas casadas. Cuando estaba sola, algún hombre malo quería violarla, ella siempre lleva cuchillo, ¿sí? Cuchillo, para proteger de misma, para proteger su fidelidad. Siempre llevaba cuchillo, así, cuchillo, siempre lleva, tamaño así. Cuando un hombre extraño quiere violarla, se mató para guardar fidelidad. Es tradición de Corea. ¿Sí? Aquí en México tiene misma tradición. Viene hombre, está bien. Ni modo. ¿Cómo que ni modo? Debe tener cuchillo y guardar fidelidad. Vamos a buscar Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2. El libro Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 8 al 11, 8 al 10, yo les leo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Leamos juntos. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta qué? Hasta la muerte. Como mujer coreana, sé fiel hasta la muerte. Es la esposa pura y fiel, pero por hambre, por
persecución por perder algo, perder dinero o buen puesto o casa. Fácilmente traicionan por mala doctrina. Sigue entre nosotros. Hubo hermanos, hermanas que convivimos juntos. Nos amamos, nos servimos uno a otro, nos apoyamos uno con otro y convivimos juntos. Llamamos hermanos, hermanas. Un tiempo llevamos muy bien, pero hubo algunos que nos dejaron. Siguieron a otra doctrina, al mundo. Se fueron. No guardaron la fidelidad. Hasta la muerte, hasta que venga nuestro Señor, debemos mantener nuestra posición. Debemos permanecer bien. ¿Dónde? ¿Dónde? En la iglesia. Si no, serás esposa infiel. ¿Cómo? ¿Quién? Mical. Entre animales hay un animal especial. Se llama murciélago. ¿Conoce? Murciélago. Se ve feo, ¿no? El murciélago es una ave o un ratón. Parece de dos, ¿no? Una parte parece una ave, pero otra parte parece con un ratoncito, ¿no? Es el murciélago. Este animal, ¿dónde vive? Dentro de cueva, ¿no? En oscuridad. Se ve feo, ¿no? Entre los cristianos salvos hay algunos que parecen murciélagos. Dice que ama a Cristo, pero ama más dinero, ama más al mundo. Cuando viene dificultad, traiciona fácilmente, abandona la fe, traiciona a Cristo, a su esposo, y sigue a otro, sigue al mundo. Qué triste, ¿no? Por eso apóstol Pablo dijo, como Eva, Satanás muy astuto y tentó a Eva, esposa de Adán. Eva debe mantener su posición y respetar al esposo Adán. Debe irse. Cuando Satanás, por medio de serpiente, tentó a ella, ella debe estar ¿con quién? Con Adán, su esposo. La Biblia no dice por qué estuvo sola. ¿Por qué dejó su esposo? Porque no está con él. Esposa debe estar con él. Si hubiera estado con Adán, hubiera sido tentada así y caída. No, el problema es no está esposa con esposo. No sé qué razón, estuvo sola. Y cuando fue tentada por Satanás, ella no buscó a su esposo, no preguntó. Ella habló la palabra añadida. Dios no lo dijo eso, pero ella escuchó de Adán y dijo conforme su propio pensamiento y añadió más palabras. Así se cayó, ¿no? Fue tentada y desobedeció, pecó contra Dios, comió el fruto prohibido y también le hizo comer a su esposo. Así, ella fue engañada por Satanás y se hizo esposa infiel, ¿no?
Así, Cristo se preocupa por su iglesia. Apóstol Pablo se preocupa. Porque Satanás siempre nos tienta, siempre tienta, prueba a los cristianos. ¿Para qué se desvían? ¿Para qué traicionen a su esposo Cristo? ¿Para qué amen al mundo? ¿Para qué sea esposa infiel? Es propósito de Satanás. Sigue atacándonos, nos tienta. Debemos evitar este problema. Señor nos quiere que seamos fieles hasta la muerte. Ya sabemos muy bien, en la historia cristiana, durante 2000 años hubo más de 70 millones de mártires cristianos. Ellos eran fieles. Ellos hasta la muerte mantuvieron la fidelidad y pusieron su vida para guardar fidelidad. Así se hicieron esposas fieles, puras a Cristo. Nosotros también podemos morir por Él. Es una gran prueba, ¿no? Señor nos llamó para seguir a Cristo, para ser buena esposa y fiel de Cristo. Debemos seguir a Cristo, ¿sí? Debemos dejar nuestro pensamiento. Vamos a buscar salmos. Debemos dejar muchas cosas para ser buena esposa y fiel de Cristo. Por la gracia de Dios, Dios nos hizo ser esposa de Cristo. Nos salvó. Nos dio una posición tan alta como esposa de Cristo. Nosotros debemos debemos guardar bien nuestra fidelidad hasta la muerte. Salmos capítulo 45, Salmos 45, versículo 10 y 11. Salmos 45, versículo 10 y 11. Leamos juntos. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el ley tu hermosura. E inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Aquí dice, oye, hija, está hablando a cada uno de nosotros. Dios está hablando. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, porque eres esposa de Cristo. Tú inclina tu oído a tu esposo. No inclines tu oído, no escuches de otro hombre. Esposa de Adán, Eva, inclinó su oído, escuchó de la voz de ¿quién? De Satanás, de otro. No inclinó sus oídos a su esposa Adán. Por eso tuvo problema, se cayó. ¿Sí o no? Esposa, ustedes deben inclinar su voz a su esposo. Deben inclinar sus oídos a la voz de su esposo. Hay que escuchar, hay que atender a él, hay que obedecer a él. Porque escucha más a otra voz de otro, del mundo, de otro hombre. Una esposa empieza
inclinar su oído a otro hombre, empieza a ser esposa infiel, ¿sí o no? Ya empieza a tener problemas. Ya allí tendrá novio, amante. ¿Sí? Hoy en día se empieza problema entre matrimonios. No debe escuchar la voz de otro hombre. Nada más hay que inclinar a sus oídos, a su propio esposo. Allí puede mantener la fidelidad. También nosotros no debemos inclinar nuestro oído, la voz del mundo, la voz de Satanás, la voz de otro hombre. Es muy bueno, es muy necesario para guardar la fidelidad, para ser esposa fiel. ¿Me explico bien, hermano? Ustedes, hermanas, ustedes, como la esposa de Cristo, ¿a quién da sus oídos? ¿A quién usted está atento, atenta? ¿A quién? ¿A Cristo o a otro? Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Si una esposa se casa con su esposo, debe vivir con él, debe seguir a él, debe convivir con él, debe compartir todo, alegría, tristeza, pobreza, abundancia, como sea la situación de su esposo, como sea, debe estar con él, ¿sí o no? Si esposo rico, guapo, estoy bien, sí, vivo contigo. Pero si esposo ya se hizo pobre, perdió dinero, riqueza, me voy, adiós. Y buscando a otra, es mujer fiel, infiel, ¿no? Olvida tu pueblo. Si una mujer ya al casarse con un hombre, debe seguir a su esposo, vivir con él y olvidarse de su padre, de su pueblo. No debe regresar a su padre, a su pueblo, para vivir con esposo y seguir a él. ¿Sí? Olvida tu pueblo, olvida la casa de tu padre. Vamos a buscar el libro Génesis. El libro Génesis, capítulo 24. El libro Génesis, capítulo 24, versículo 58. El libro Génesis, capítulo 24, versículo 58 al 61. Yo les leo. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca, y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Versículo 61, leamos juntos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y al criado tomó a Rebeca y se fue. Abraham envió a su criado, su siervo. Su siervo, con sus compañeros, se fue. ¿A dónde?
a la tierra natal de Abraham, a la casa de Rebeca, para buscar nuera, esposa de Isaac. Y le dijo a su siervo, tú no lleves a mi hijo allá, sino trae una doncella para ser esposa de Isaac. Isaac no se vaya allá. De allá, Rebeca debe venir aquí. Por eso, siervo no llevó a Isaac. Nada más llegó a la casa de Rebeca. Dios preparó la esposa de Isaac a su mamá y a su hermano. Siervo de Abraham dio testimonio de Abraham. Cómo bendijo Dios a Abraham y a su hijo Isaac. Así habló muy bien de Abraham y de Isaac. Habló a Rebeca, también escuchó, ¿no? De su futuro marido, Isaac. Su papá Abraham era rico y buen siervo de Dios, muy bendecido. Y su hijo también, buen hombre, obediente al Padre y a Dios, hombre de mucha fe. Dios también lo bendijo mucho. Así habló de Isaac. Ellos escucharon. Al final, mamá y hermano de Rebeca le dijeron a ella, Rebeca, ¿tú vas o no? ¿Ella qué dijo? Ella no dijo, no, yo no voy. Él, si quiere casarse conmigo, él venga, convivamos ahí, aquí. Yo no voy. Así no dijo, ¿verdad? Tú vas, está muy lejos, otro país extranjero. ¿Sí? Es muy peligro. ¿No? Te cansa mucho, sufrirá mucho. No importa, yo iré. ¿Sí? Esposa debe ir a esposo. Esposo no a esposo. Esposa debe ir a esposo. Debe seguir a esposo. Hermanas, su matrimonio, su casa, ¿cómo es? ¿Usted manda a esposo? ¿Usted es cabeza de casa? ¿Usted es cabeza de su marido? La Biblia dice, tu marido es tu cabeza. La mujer debe estar sujeta a su esposo, debe obedecer a su esposo. Es el orden de Dios. Es la voluntad de Dios. Porque en una casa, en su matrimonio, porque no hay paz, porque no viven muy bien, porque siempre se pelean, esposa y esposa, porque hay muchos conflictos, problemas en casa, porque hay varias razones, pero hay una gran razón y principal, es esposa no está sujeta a esposo, porque no obedece a la orden de Dios. ¿Sí? Es gran problema. Si quiere ver la paz y gozo y amor y felicidad en su casa, en su matrimonio, hermanas, esposas, ustedes deben aprender a obedecer a esposo, inclinar sus oídos a su esposo y seguir a él. No debe cambiar el orden. Hoy en día en México hay muchos matrimonios, muchas familias están al revés. No obedecen a la palabra de Dios. Por eso hay muchísimos problemas en el matrimonio, en la familia. Hay muchos matrimonios quebrantados, destruidos. Hay muchos esposos infieles, esposas infieles también. Por infidelidad.
el matrimonio se destruye. La bendición de Dios no hay. Esposa debe seguir a esposo. No cambie el orden. No haga que su esposo le siga a esposa. No. Esto no es el orden de Dios. Esposa debe amar a esposo. ¿Sí? Solamente a esposo. No debe pensar en otro hombre, ¿no? Si mira a otro hombre, escucha, presta sus oídos a otro hombre, empieza el problema, empieza el pecado. Hay que mirar solo a su esposo. Claro, esposo también debe hacer. Esposo y esposa deben tratar de ser fieles. Así, un matrimonio bonito y sano y feliz. Y una familia muy hermosa y bendecida por Dios. Debemos tratar de ser fieles. Nuestro esposo, Jesucristo, es muy fiel. Él nos amó, sigue amándonos. Hasta que la muerte. Él nos amó hasta que murió por nosotros. Sigue amándonos. Él siempre es fiel a nosotros. Y bueno, pero nosotros no. A veces amamos al Señor, a veces amamos a otra cosa. Como Mical, ¿no? Ahora vamos a arrepentirnos de ser esposa infiel. Debemos dejar nuestra maldad, nuestra infidelidad. Debemos tratar de ser esposa fiel como Abigail. Cantar de Cantares, vamos a buscar Cantar de Cantares. El libro Cantar de Cantares, capítulo 2. El libro Cantar de Cantares, ya marcamos, ¿no? Texto principal. Busquemos capítulo 2, versículo 1 al 3. Yo les leo. Yo soy la loza de Sarón y el lirio de los valles, y como el lirio entre los espinos. Así es mi amiga entre las doncellas, como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Aquí habla de un matrimonio, habla de marido fiel y esposa fiel. Nuestro marido Cristo, Él es tan fiel. Él primero nos amó. Nosotros no amamos primero. Él nos amó. Él sufrió por nosotros. Él nos dio su vida. Él mostró primero su amor para con nosotros. Él hizo primero y dio su vida y se sacrificó. Así nos mostró su amor, nos mostró su fidelidad. Y nosotros ya recibimos a Cristo como nuestro Señor, nuestro esposo. Él es tan fiel, tan hermoso. Él nos dio dos cosas buenas. Sí, muchas cosas nos dio, pero aquí nos dio dos cosas importantes.
El marido, versículo 3, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi marido, mi amado, entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Aquí marido es nuestro esposo, Cristo. Él es como un manzano entre los árboles silvestres. Un manzano da dos cosas a su esposa. Primero, ¿qué da? La manzana. Fruto dulce. Manzana, buena manzana. Buenísima. Muy dulce. Señor nos dio buen fruto, ¿no? ¿Qué nos dio, Señor? Su vida, salvación, paz, todo. ¿Es fruto dulce o no? ¿Cree que es fruto amargo? Para darnos fruto dulce. Nosotros ya probamos. Ya saboreamos su fruto dulce. Para darnos fruto dulce, Él, ¿qué hizo? Sufrió tanto. Él murió. Ya sabemos, tenemos su amor infinito. Señor nos dio primero fruto dulce. Nosotros disfrutamos. ¿Sí? Estamos contentos y bien felices por su fruto dulce. Sabor es muy dulce, más que la miel. ¿Lo experimentamos o no? ¿Lo probamos o no? ¿Usted todavía no lo ha probado? Necesita probar. ¿Sí? Señor nos dio su vida, nos dio fruto dulce y nos dio otra cosa. ¿Qué? Buena sombra. Aquí dice, bajo la sombra del deseado me senté. Esposo debe amar primero a esposa. Para matrimonio más feliz, más alegre, primero, hombres, ustedes, esposos, deben amar a sus esposas, deben sacrificarse, deben servir, deben respetar a su esposa, deben dar valor a su esposa. Un esposo infiel, un esposo maltrata a su esposa, un esposo no ofrece buen lugar, no hace su responsabilidad, no protege a su esposa, no la ama, maltrata, no le da mantenimiento, no la cuida. Esposa, hijo, esposa debe trabajar fuera, así no es bien. No le da fruto dulce, no hace su responsabilidad. Pero marido debe hacer primero, debe amar a la esposa, debe dar buen fruto dulce. Por amor de esposa, aunque tiene dificultad, aunque está en angustia, puede superar. ¿Por qué? Tiene amor de Cristo. Siente amor de marido. Es suficiente. Sí, esposa siente amor de esposo, puede superar toda dificultad. ¿Sí o no? Pregunto a esposas. Ustedes, ¿cómo ven? Si su esposo le ama, le valora, le sirve, le protege bien, le da descanso, le da paz, le da gozo, le hace vivir felizmente, alegremente, ¿no quiere obedecer a él? ¿No quiere amarlo? ¿Cómo que no? Pero los esposos no lo hacen.
Nada más quieren que sus esposas le obedezcan, estén sujetas a ese esposo. Eso no vale. El orden es, el esposo debe hacer primero. Debe mostrar amor hacia la esposa. Debe dar buen fruto. Y otra cosa, la buena sombra. Es una protección, un descanso, un paz. El esposo no trabaja, no gana dinero, no da dinero. No hay sombra. Esposa, ¿dónde se descansa? Ella debe salir de casa, trabajar, para mantener la familia. Esposo, ¿qué sirve? No sirve nada, ¿no? Esposo debe dar la sombra, debe proteger a su esposa, a sus hijos. Aunque sea renta, no casa propia, pero hay que ofrecer a su esposa un lugar tranquilo, un lugar propio. Pero en una casa, casa de su padre, hay varias familias, hermano, hermana, viven juntos y se pelean, híjole, es horrible. Siempre los padres y hermanos, hermanas se meten en cosas de matrimonio. ¿Hay tranquilidad en esa casa? No. Hay que ser independiente, lugar independiente. La Biblia dice, un hombre se casa con una mujer, debe levantar su casa propia, independiente. Por eso la Biblia dice, el hombre deja de sus padres y se une con su esposa. Uno ya se casa con mujer, debe tener su propia familia, su propio hogar. Debe dar la sombra. Si no, esposa no siente segura, tranquila, no puede reposar bien su cuerpo y su espíritu, su corazón. No hay reposo porque no hay sombra. Pero aquí, bajo la sombra me senté. Esposa debe tener la buena sombra, puede descansar, puede sentir la seguridad, protegida. Esposo debe dar a su esposa la seguridad, la buena sombra, para que ella se sienta feliz, protegida. Así una mujer ya tiene dos cosas que su esposo le ofrece: buen fruto y buena sombra. Puede ser feliz o no, puede ser gozosa o no. Sí. Entonces, ¿no amará a su esposo? ¿No estará sujeta a su esposo? Claro que sí. Por eso, aquí, versículo 2, sigue esposa. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga, mi esposa entre las doncellas. Esposa tiene seguridad, siente amor de su esposo. Siente que su esposo le respeta, le da valor, le ama. Ella puede ser muy valiente. Imagínense una flor lirio en medio de espinos. Si viene viento sopla, ¿qué pasa? Flor de lirio se pincha, ¿no? Por espinos. Pero si sufre, ¿pero qué sale? Buena aroma. Aroma muy grata. ¿Sí? Cuanto más
lirio, flor de lirio sufra, se pinche, tanto más hermosa. Se va más el olor grato. Buena aroma. ¿Sí o no? Aunque esposa sufre, pasa situación difícil como Abigail. Siempre ella estuvo con David, estaba en peligro, con dificultad. A veces ella también tuvo hambre, se enfermó, estaba muy peligroso, iba a morir, pero ella siempre estuvo con David, le siguió. Por eso, al final, cuando David se hizo rey de Israel, ella, ¿quién era? Esposa de rey, reina. Se hizo reina. Pudo disfrutar la gloria como esposa de rey, riquezas, todo. ¿Sí? Nosotros, cuando venga nuestro Señor, Él va a traer recompensa, galardón, la gloria, para darnos. Con esa esperanza podemos superar, aunque somos como lirio en medio de espinos. El mundo, las personas nos persiguen, nos maltratan. Satanás nos ataca. Si pasamos muchas situaciones difíciles, con pruebas, dificultades, enfermedad, pobreza, no nos importa. Somos lirio en medio de espinos. El Señor nos ama, es todo suficiente. Podemos superar, ¿sí o no? Podemos seguir al Señor, ¿verdad? Bueno, hoy hasta aquí. Vamos a continuar próximo domingo. A continuación. ¿Les interesa? Sí. Bueno, vamos a terminar con oración. Padre Santo y Misericordioso, te damos muchísimas gracias por tu gran amor y tu bendición. Nosotros no merecíamos ser tus esposas, pero Señor, tú nos diste gran bendición. Tuviste gran misericordia de nosotros. Por tu gracia ya somos salvos. Somos miembros de la iglesia, que es la esposa de Cristo. Señor, queremos ser como Abigail, no Mical. Haznos ser fieles, esposa pura, Señor. Queremos sufrir contigo. Queremos sufrir por ti, Señor. Queremos ser fieles hasta la muerte. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén.